Las probabilidades reales de vida en otras galaxias no empiezan con una señal, ni con un mensaje, ni con una nave, sino con un silencio profundo que atraviesa el universo entero. Un silencio que no es vacío, sino cargado de datos, números y distancias tan grandes que desafían la intuición humana. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos estrellas. Cuando los telescopios miran más lejos, descubren galaxias, no decenas, no miles, sino cientos de miles de millones, cada una con su propia historia, su propia química y su propio ritmo cósmico. Y aún así, no hay una sola prueba directa de vida fuera de nuestro pequeño punto azul. Este contraste es uno de los problemas científicos más fascinantes de nuestro tiempo. Un universo gigantesco, antiguo y dinámico, lleno de materia, energía y estructuras complejas, pero sin una confirmación clara de que la vida haya surgido en otro lugar. No se trata de falta de búsqueda. Se trata de límites físicos, tecnológicos y estadísticos que hacen que la pregunta no sea ¿hay vida?, sino ¿qué tan probable es que exista vida y que podamos detectarla? La ciencia no trabaja con deseos ni con suposiciones. Trabaja con probabilidades basadas en procesos físicos reales: formación de estrellas, síntesis de elementos, estabilidad de planetas, radiación, tiempo. Cada uno de estos factores actúa como un filtro. Algunos lugares pasan, otros quedan descartados. Y cuando hablamos de otras galaxias, estos filtros se vuelven aún más estrictos. El verdadero desafío no es imaginar vida en otras galaxias, sino entender si las condiciones que permitieron la vida en la Tierra son comunes, raras o casi irrepetibles a escala cósmica. Cuando hablamos de vida en otras galaxias, no estamos entrando en terreno de ciencia ficción, sino en una de las preguntas más serias y complejas de la astrofísica moderna. Esta no es una historia de extraterrestres, sino de probabilidades, límites y evidencia. Todo lo que se dirá aquí se basa en datos observacionales, modelos físicos y lo que realmente sabemos hasta hoy sobre el universo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene cientos de miles de millones de estrellas. Ahora multiplica eso por el número de galaxias observables. El resultado es tan grande que parece intuitivo pensar que la vida debe existir en muchos lugares. Pero la intuición no es una herramienta científica confiable. La naturaleza no sigue lo que parece lógico para el cerebro humano. Sigue leyes físicas estrictas. En este video vamos a explorar cómo los científicos evalúan la posibilidad real de vida más allá de nuestra galaxia. ¿Qué factores juegan a favor y cuáles en contra? ¿Y por qué? A pesar de un universo inmenso, la evidencia sigue siendo esquiva. No se trata de creer o no creer, sino de entender. Si te interesa el universo, la ciencia y las preguntas profundas sobre nuestro lugar en el cosmos, te invito a que le des like al video y te suscribas al canal. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que buscan información clara y basada en ciencia. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video? Me encanta leer desde dónde nos acompaña esta curiosidad cósmica. El punto de partida para hablar de vida en otras galaxias no es la abundancia, sino el silencio. Un silencio que no significa ausencia de procesos, sino ausencia de detección. Hasta hoy, ningún telescopio ha captado una señal inequívoca de vida proveniente de fuera de la Vía Láctea. Esto no es una falla de la ciencia, sino una consecuencia directa de las enormes distancias involucradas. Las galaxias más cercanas están a millones de años luz. Eso significa que incluso la luz, que es lo más rápido que existe en el universo, tarda millones de años en llegar hasta nosotros. Cualquier señal biológica, química o tecnológica se debilita con la distancia, se mezcla con ruido cósmico y se vuelve extremadamente difícil de distinguir. Además, la vida no emite una señal universal. No hay una frecuencia de la vida.
En la Tierra, la vida se manifiesta a través de procesos químicos específicos, como la presencia simultánea de oxígeno y metano en la atmósfera. Pero detectar algo así en un planeta dentro de otra galaxia es, con la tecnología actual, prácticamente imposible. El silencio también tiene un valor científico. Nos obliga a preguntarnos si estamos buscando correctamente, si las condiciones que consideramos necesarias para la vida son realmente universales o si estamos limitados por un sesgo terrestre. Todo lo que sabemos sobre la vida proviene de un solo ejemplo: la Tierra. Un solo dato no es suficiente para construir una estadística robusta. En otras galaxias, las condiciones pueden ser radicalmente diferentes. Algunas tienen tasas de formación estelar extremadamente altas, lo que implica más supernovas y más radiación. Otras son viejas y tranquilas, con pocas estrellas nuevas y escasez de elementos pesados. Ambos extremos presentan desafíos serios para la estabilidad planetaria y química. El silencio, entonces, no es una respuesta, sino una advertencia. Nos dice que el universo no está obligado a mostrarnos sus secretos fácilmente, que la vida, si existe en otras galaxias, puede ser rara, frágil o simplemente difícil de detectar desde aquí. Esta ausencia de evidencia no descarta la posibilidad de vida, pero sí nos obliga a ser cautelosos. En ciencia, no detectar algo no significa que no exista, pero tampoco autoriza a afirmarlo sin pruebas. La verdadera pregunta es cuántos filtros deben superarse antes de que la vida pueda surgir y mantenerse en una galaxia distinta a la nuestra. Hablar de vida en otras galaxias exige primero algo incómodo pero fundamental: definir con precisión qué entendemos por vida. En ciencia, las palabras no pueden ser poéticas ni abiertas a interpretación libre. Deben ser operativas. Vida, desde un punto de vista científico, se refiere a sistemas capaces de mantener una organización interna, intercambiar energía con el entorno, reproducirse y evolucionar bajo las leyes de la química y la física. Esta definición no es perfecta, pero es la única que permite buscar algo concreto en el universo sin caer en especulación. El problema surge cuando intentamos aplicar esta definición fuera del contexto terrestre. Toda nuestra comprensión de la vida está basada en un solo ejemplo: la vida en la Tierra. Aquí, la vida depende del carbono, del agua líquida, de reacciones químicas complejas y de un entorno relativamente estable durante miles de millones de años. No sabemos si esta combinación es común o excepcional. Tampoco sabemos si la vida puede surgir y mantenerse con una química completamente diferente. La ciencia no descarta esa posibilidad, pero tampoco puede asumirla sin evidencia. Cuando se analizan otras galaxias, esta limitación se vuelve aún más crítica. No estamos observando planetas individuales, sino poblaciones estelares enteras. La búsqueda no se centra en organismos, sino en condiciones generales que puedan permitir procesos similares a los que conocemos. Esto significa buscar galaxias con suficiente cantidad de elementos pesados, con ritmos de formación estelar adecuados y con regiones relativamente estables a lo largo del tiempo. Definir vida también implica aceptar que no toda forma de organización compleja es vida. Existen procesos físicos y químicos altamente estructurados que no cumplen los criterios biológicos: tormentas, cristales, reacciones químicas autoorganizadas. El universo está lleno de complejidad que no es vida. Por eso, la detección de estructuras complejas o moléculas orgánicas en otras galaxias no es una prueba directa de biología. Uno de los grandes errores populares es asumir que la vida es una consecuencia inevitable de la complejidad. La ciencia no respalda esa idea. La complejidad puede surgir por muchas vías puramente físicas. La vida, en cambio, requiere una combinación extremadamente específica de condiciones iniciales, energía disponible y estabilidad a largo plazo. No basta con que una galaxia tenga estrellas y planetas. Debe tener el contexto adecuado durante el tiempo suficiente. En otras galaxias,
Las escalas de tiempo juegan un papel crucial. Algunas galaxias se formaron muy temprano en la historia del universo, cuando los elementos pesados eran escasos. En esos entornos, la formación de planetas rocosos, esenciales para la vida tal como la conocemos, es mucho menos probable. Otras galaxias han pasado por periodos de intensa actividad, con explosiones de supernovas frecuentes que alteran drásticamente el entorno químico y radiativo. Además, la definición científica de vida condiciona directamente lo que podemos detectar. Los telescopios actuales no buscan seres vivos, buscan firmas químicas, buscan desequilibrios en atmósferas, distribuciones anómalas de moléculas, patrones que no se expliquen fácilmente sin procesos biológicos. Pero incluso estas biofirmas son ambiguas. Muchos procesos no biológicos pueden producir señales similares. En el contexto extragaláctico, esta ambigüedad se multiplica. La señal de un planeta se mezcla con la luz de miles de millones de estrellas. La resolución se pierde. El ruido domina. Por eso, cuando hablamos de probabilidades reales, debemos aceptar que la definición de vida no solo es un concepto filosófico, sino una limitación técnica. Solo podemos buscar lo que somos capaces de definir y medir. Esta restricción no invalida la búsqueda, pero la hace mucho más cautelosa. La ciencia avanza eliminando posibilidades falsas antes de confirmar una verdadera. En este sentido, definir vida de forma estricta es una herramienta de rigor, no de pesimismo. Nos protege de interpretar cualquier señal interesante como evidencia de algo que aún no podemos demostrar. En otras galaxias, la vida, si existe, podría no manifestarse de una forma que nos resulte evidente. Podría estar confinada a nichos muy específicos, ser extremadamente rara, o tener escalas temporales que no coincidan con el momento en que la observamos. Recordemos que observar una galaxia es observar su pasado. Estamos viendo lo que fue, no lo que es ahora. Por eso, antes de preguntarnos cuántas civilizaciones existen en otras galaxias, la ciencia se pregunta algo mucho más básico. ¿Cuántos lugares cumplen, aunque sea de manera aproximada, con las condiciones mínimas para que la vida pueda surgir? Y esa pregunta depende completamente de cómo definimos vida en primer lugar. Aceptar esta incertidumbre no debilita la ciencia, la fortalece. Nos obliga a construir modelos más realistas, a reconocer los límites del conocimiento actual y a evitar conclusiones apresuradas. En el estudio de la vida en otras galaxias, la precisión conceptual es tan importante como la tecnología observacional. Cuando se habla de vida en otras galaxias, es común imaginar que todas funcionan de manera similar a la Vía Láctea. Esa suposición es uno de los errores más frecuentes. Las galaxias no son copias unas de otras. Varían enormemente en forma, tamaño, dinámica interna, historia y composición química. Estas diferencias no son estéticas. Determinan de forma directa qué tan probable es que existan entornos estables donde la vida pueda surgir y mantenerse. Existen galaxias espirales, como la nuestra, con brazos bien definidos, regiones de formación estelar activa y zonas más tranquilas donde las estrellas pueden permanecer estables durante miles de millones de años. También existen galaxias elípticas, dominadas por estrellas viejas, con poca o nula formación estelar reciente. Y están las galaxias irregulares, caóticas, con estructuras poco definidas y dinámicas gravitacionales complejas. Cada una presenta ventajas y desventajas desde el punto de vista de la habitabilidad. En las galaxias espirales, la coexistencia de regiones activas y regiones estables crea algo parecido a un equilibrio. Hay suficiente material para formar nuevas estrellas y planetas, pero también zonas donde los sistemas planetarios pueden evolucionar sin ser perturbados constantemente. En este tipo de galaxias, la probabilidad de encontrar planetas rocosos aumenta, especialmente en regiones alejadas del núcleo galáctico, donde la radiación es menos intensa. Las galaxias elípticas, por otro lado, presentan un escenario distinto.
Su población estelar es, en general, antigua. La mayoría de sus estrellas se formaron temprano en la historia del universo, cuando la abundancia de elementos pesados era menor. Esto reduce la probabilidad de planetas rocosos complejos. Además, al tener poca formación estelar actual, estos entornos carecen de la renovación química constante que favorece la diversidad planetaria. Aunque pueden existir sistemas estables, la ventana temporal para el surgimiento de vida podría haber sido limitada o inexistente. Las galaxias irregulares representan un reto aún mayor. Su estructura caótica implica interacciones gravitacionales frecuentes, regiones de alta densidad estelar y cambios bruscos en el entorno. Estos factores pueden desestabilizar órbitas planetarias y exponer sistemas enteros a radiación intensa. La vida, tal como la entendemos, requiere estabilidad a largo plazo. Un entorno constantemente alterado reduce drásticamente esa posibilidad. Otro factor clave es el tamaño de la galaxia. Las galaxias pequeñas suelen tener menos elementos pesados y están más expuestas a la influencia de eventos energéticos. Las galaxias grandes, en cambio, pueden albergar una mayor diversidad de entornos, pero también suelen tener núcleos activos que emiten enormes cantidades de radiación. Esto crea regiones claramente hostiles para la vida cerca del centro galáctico. La posición dentro de la galaxia también importa. En la Vía Láctea existe un concepto conocido como zona habitable galáctica, una región donde las condiciones parecen ser más favorables para la vida. Demasiado cerca del centro, la radiación y la densidad estelar aumentan los riesgos. Demasiado lejos, faltan elementos pesados para formar planetas complejos. Este equilibrio no es universal y puede variar significativamente de una galaxia a otra. Cuando trasladamos este análisis a otras galaxias, la incertidumbre crece. No podemos mapear con detalle sus zonas internas como hacemos con la nuestra. Debemos inferir propiedades a partir de la luz integrada de miles de millones de estrellas. Esto limita nuestra capacidad de identificar regiones potencialmente habitables y nos obliga a trabajar con promedios, no con casos específicos. Además, muchas galaxias han pasado por eventos violentos a lo largo de su historia, como fusiones con otras galaxias. Estas colisiones alteran profundamente la estructura galáctica, disparan periodos intensos de formación estelar y generan grandes cantidades de radiación. Aunque estos procesos son esenciales para la evolución del universo, también crean condiciones poco favorables para la estabilidad a largo plazo que requiere la vida. Es importante entender que la diversidad galáctica no significa que algunas galaxias sean mejores que otras en términos absolutos. Significa que la probabilidad de vida varía enormemente de un entorno a otro. Algunas galaxias pueden ser químicamente ricas, pero dinámicamente inestables. Otras pueden ser tranquilas, pero químicamente pobres. La vida, si surge, lo hace en una intersección muy específica de condiciones. Este panorama rompe con la idea simplista de que un universo grande implica automáticamente muchas civilizaciones. El tamaño no garantiza uniformidad. Cada galaxia es un experimento distinto de la física y la química a gran escala. Algunas configuraciones pueden favorecer la vida, otras pueden impedirla casi por completo. Comprender esta diversidad es esencial para hablar de probabilidades reales. No se trata de contar galaxias, sino de entender cuántas de ellas ofrecen, aunque sea por un tiempo limitado, los ingredientes necesarios para que la vida pueda emerger. Y aun cuando esos ingredientes estén presentes, nada asegura que el proceso ocurra. La ciencia actual avanza lentamente en este terreno, refinando modelos y observaciones. Cada nueva medición sobre la composición y dinámica de galaxias lejanas ayuda a reducir la incertidumbre. Pero por ahora, la diversidad galáctica sigue siendo uno de los mayores desafíos para estimar cuán común o rara puede ser la vida más allá de nuestra propia galaxia. Además de la forma y la composición de una galaxia, existe un factor aún más determinante para la vida: el tiempo.
El universo no siempre fue como lo vemos hoy. Hubo una época en la que no existían planetas rocosos, ni atmósferas complejas, ni superficies estables. Hablar de vida en otras galaxias implica entender no solo dónde, sino cuándo pudieron darse las condiciones adecuadas. Las primeras galaxias se formaron cuando el universo era joven y simple. En ese momento, casi todo estaba compuesto de hidrógeno y helio. Los elementos más pesados, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el silicio o el hierro, no existían en cantidades significativas. Estos elementos son esenciales para la química compleja y para la formación de planetas sólidos. Sin ellos, la vida tal como la conocemos es imposible. Esto significa que, durante una parte considerable de la historia cósmica, la vida no podía existir en ningún lugar del universo. Con el paso del tiempo, las estrellas comenzaron a producir estos elementos en sus núcleos y a dispersarlos mediante explosiones de supernovas. Cada generación de estrellas enriqueció un poco más el entorno galáctico. Solo después de miles de millones de años se alcanzó un nivel de metalicidad suficiente para permitir la formación de planetas como la Tierra. Este proceso no ocurrió al mismo ritmo en todas las galaxias. Algunas galaxias experimentaron una formación estelar muy rápida al inicio y luego se apagaron. En estos casos, el enriquecimiento químico ocurrió temprano, pero la actividad posterior fue mínima. Otras galaxias, como la Vía Láctea, tuvieron una evolución más gradual, con formación estelar sostenida durante largos periodos. Esta diferencia temporal afecta directamente la probabilidad de que existan sistemas planetarios estables durante el tiempo necesario para que la vida emerja. La vida en la Tierra no apareció de inmediato. Pasaron cientos de millones de años desde la formación del planeta hasta las primeras formas de vida simples, y luego miles de millones de años más, hasta que surgió la vida compleja. Este dato es crucial. La vida no es un proceso rápido. Requiere estabilidad ambiental durante periodos extremadamente largos. Cualquier galaxia que haya sido demasiado activa, demasiado violenta o demasiado cambiante, reduce drásticamente esa posibilidad. Además, cuando observamos otras galaxias, las estamos viendo en el pasado. Una galaxia a 10 millones de años luz se observa tal como era hace 10 millones de años. Esto significa que incluso si hoy esa galaxia tuviera condiciones ideales para la vida, no podríamos saberlo todavía. Nuestra información siempre está desfasada en el tiempo. Esta limitación complica aún más cualquier estimación de probabilidades reales. El concepto de ventana temporal es fundamental. No basta con que una galaxia tenga las condiciones adecuadas en algún momento de su historia. Es necesario que esas condiciones se mantengan durante un intervalo suficientemente largo. Demasiado temprano, faltan elementos. Demasiado tarde, puede haber agotamiento de gas, aumento de radiación o inestabilidad gravitacional. La vida necesita una coincidencia temporal precisa. En algunas galaxias, la formación estelar se concentra en estallidos breves e intensos. Estos periodos generan muchas estrellas, pero también muchas supernovas, radiación extrema y cambios rápidos en el entorno. Aunque se produzcan los elementos necesarios, el ambiente puede ser demasiado hostil para que un planeta mantenga condiciones estables durante miles de millones de años. En estos casos, el tiempo juega en contra. Incluso dentro de una misma galaxia, el tiempo no actúa de forma uniforme. Regiones distintas pueden tener historias evolutivas diferentes. Algunas zonas pueden haber sido tranquilas durante largos periodos, mientras que otras sufrieron perturbaciones constantes. Esto introduce una variabilidad enorme que no podemos resolver con observaciones actuales cuando se trata de galaxias lejanas. La edad de una galaxia también influye en otro aspecto clave: la evolución de sus estrellas. Las estrellas muy masivas viven poco y terminan en explosiones violentas. Las estrellas más pequeñas, como las enanas rojas, viven billones de años.
pero pueden emitir radiación intensa en sus primeras etapas. La distribución de tipos estelares cambia con el tiempo y afecta la habitabilidad potencial de los planetas que las orbitan. Todo esto lleva a una conclusión importante. La probabilidad de vida en otras galaxias no es una constante. Cambia con el tiempo cósmico. Hubo épocas en las que la vida era prácticamente imposible en todo el universo. Y puede haber épocas en las que las condiciones sean más favorables en ciertas regiones. Nosotros existimos en una ventana muy específica de la historia del cosmos. Reconocer el papel del tiempo nos obliga a abandonar ideas simplistas. No vivimos en un universo estático, sino en uno que evoluciona constantemente. Las galaxias nacen, cambian, interactúan y envejecen. La vida, si surge, es parte de ese proceso dinámico y depende críticamente de su sincronización con el entorno. Por eso, cuando hablamos de probabilidades reales, el tiempo no es un detalle secundario. Es uno de los filtros más severos. Muchas galaxias pueden tener los ingredientes adecuados, pero no en el momento correcto, o no durante el tiempo suficiente. Y eso reduce significativamente el número de lugares donde la vida podría haberse desarrollado de forma sostenible. Si el tiempo define cuándo la vida puede surgir, los elementos pesados definen si puede surgir en absoluto. En astronomía, todo elemento más pesado que el hidrógeno y el helio se agrupa bajo un término técnico: metalicidad. Aunque el nombre pueda parecer confuso, este concepto es central para entender la posibilidad de vida en otras galaxias. Sin una cantidad suficiente de estos elementos, no existen planetas rocosos, no existen superficies sólidas complejas y no existe la química rica que la vida requiere. El universo nació casi completamente compuesto de hidrógeno y helio. Los elementos esenciales para la vida no estaban allí desde el inicio. Fueron creados en el interior de las estrellas mediante procesos de fusión nuclear y liberados al espacio cuando esas estrellas murieron. Cada generación estelar enriqueció un poco más el medio interestelar, permitiendo que nuevas estrellas y planetas se formaran con una composición química más diversa. Este proceso no fue uniforme en todas las galaxias. Algunas lograron enriquecerse rápidamente debido a tasas altas de formación estelar y supernovas tempranas. Otras evolucionaron de forma más lenta, acumulando metales de manera gradual. Y algunas nunca alcanzaron niveles significativos de metalicidad. Esta diferencia química tiene consecuencias directas sobre la probabilidad de vida. Los planetas rocosos, como la Tierra, requieren elementos como silicio, hierro, oxígeno y magnesio. Sin ellos, solo se forman gigantes gaseosos o estructuras planetarias simples. Aunque estos mundos pueden ser fascinantes desde el punto de vista físico, no ofrecen superficies estables ni entornos adecuados para procesos biológicos complejos, al menos según lo que conocemos. En galaxias con baja metalicidad, la formación de planetas rocosos es rara. Esto no significa que sea imposible, pero sí mucho menos frecuente. Incluso cuando se forman, estos planetas pueden ser pequeños, inestables o carecer de los componentes necesarios para mantener una atmósfera densa y duradera. Sin una atmósfera, la vida enfrenta enormes dificultades para surgir y persistir. La metalicidad también influye en la diversidad planetaria. Galaxias químicamente ricas tienden a producir una mayor variedad de sistemas planetarios. Esta diversidad aumenta las probabilidades de que, por puro azar, aparezcan configuraciones favorables para la vida. En cambio, en entornos pobres en metales, las opciones son limitadas desde el inicio. Otro aspecto importante es que la distribución de metales dentro de una galaxia no es homogénea. Las regiones cercanas al centro galáctico suelen tener mayor metalicidad debido a generaciones anteriores de estrellas. Sin embargo, estas mismas regiones también presentan altos niveles de radiación y densidad estelar, lo que puede ser perjudicial para la vida. En las regiones externas, la metalicidad disminuye, pero la estabilidad aumenta. La vida, entonces,
queda atrapada entre dos extremos. En otras galaxias, este equilibrio puede ser aún más difícil de alcanzar. Algunas galaxias pequeñas, por ejemplo, pierden gran parte de sus elementos pesados debido a vientos galácticos provocados por supernovas. Esto limita severamente su capacidad de formar planetas complejos a lo largo del tiempo. Otras galaxias masivas pueden retener estos elementos, pero también generan entornos energéticamente extremos. La herencia química de una galaxia es, en esencia, su memoria cósmica. Cada estrella que nació y murió dejó una huella en la composición del gas que formaría generaciones futuras. La vida depende de esta historia acumulada. No puede surgir en un entorno químicamente joven. Necesita un pasado largo y activo que haya preparado el escenario adecuado. Este hecho introduce otro filtro importante en la estimación de probabilidades reales. No basta con contar galaxias. Hay que preguntarse cuántas de ellas han tenido una historia química lo suficientemente rica y estable. Muchas galaxias pueden ser antiguas, pero químicamente pobres. Otras pueden ser químicamente ricas, pero haber atravesado periodos de violencia que destruyeron cualquier posibilidad de estabilidad planetaria. Además, la metalicidad influye en la formación y evolución de las estrellas mismas. Estrellas con mayor contenido de metales tienden a ser más estables y a vivir más tiempo en ciertos rangos de masa. Esto afecta directamente la duración de los sistemas planetarios que las rodean. La vida necesita estrellas que brillen de forma relativamente constante durante miles de millones de años. No todas las estrellas ofrecen esa estabilidad. Cuando los científicos evalúan la posibilidad de vida en otras galaxias, la metalicidad actúa como un filtro silencioso, pero implacable. Reduce enormemente el número de entornos potenciales antes siquiera de considerar otros factores como la radiación, la dinámica galáctica o el tiempo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. En este punto, el panorama se vuelve más claro y, al mismo tiempo, más restrictivo. La vida no solo necesita espacio y tiempo, también necesita una herencia química muy específica. Y esa herencia no es común ni garantizada a escala galáctica. Es el resultado de una secuencia larga y compleja de eventos que no se repite de la misma forma en todos los rincones del universo. Por eso, cuando hablamos de probabilidades reales, debemos entender que cada filtro reduce drásticamente las opciones. La metalicidad no es un detalle técnico, es uno de los pilares que determina si una galaxia puede siquiera entrar en la conversación sobre vida, y muchas quedan fuera en esta etapa. Aun cuando una galaxia tenga el tiempo adecuado y la herencia química necesaria, existe otro obstáculo decisivo para la vida: la hostilidad del entorno energético. El universo no es un lugar tranquilo. Está lleno de explosiones, radiación intensa y fenómenos capaces de alterar o destruir por completo las condiciones necesarias para la biología. En otras galaxias, estos factores pueden dominar regiones enteras durante millones de años. Las supernovas son uno de los principales agentes de cambio. Cuando una estrella masiva explota, libera una enorme cantidad de energía y radiación ionizante. A escalas galácticas, las supernovas son esenciales para dispersar elementos pesados, pero a escalas planetarias pueden ser devastadoras. Una supernova cercana puede erosionar atmósferas, alterar climas y exponer superficies a niveles de radiación incompatibles con la vida tal como la conocemos. La frecuencia de supernovas varía de una galaxia a otra. Galaxias con altas tasas de formación estelar producen más estrellas masivas y, por lo tanto, más explosiones. Esto crea entornos energéticamente activos, ricos en elementos, pero peligrosos para la estabilidad a largo plazo. En estas galaxias, incluso si se forman planetas rocosos, la probabilidad de que mantengan condiciones habitables durante miles de millones de años disminuye considerablemente. Otro factor crítico son los núcleos galácticos activos. En algunas galaxias, el agujero negro central
está rodeado de material que cae hacia él, liberando enormes cantidades de energía en forma de radiación y chorros relativistas. Estas emisiones pueden afectar regiones que se extienden miles de años luz. En las proximidades de estos núcleos, la vida es prácticamente inviable. La radiación intensa altera la química atmosférica y daña moléculas complejas de manera continua. Incluso lejos del centro galáctico, los efectos acumulativos de la radiación pueden ser significativos. Rayos cósmicos, campos magnéticos intensos y eventos energéticos recurrentes influyen en la estabilidad de las atmósferas planetarias. En la Tierra, nuestro campo magnético y nuestra atmósfera actúan como escudos, pero no todos los planetas cuentan con estas protecciones, y no todas las galaxias ofrecen entornos donde estos escudos sean suficientes. Las explosiones de rayos gamma representan uno de los eventos más extremos conocidos. Aunque son raras, liberan en segundos la energía que el Sol emite en miles de millones de años. Si una de estas explosiones ocurre cerca de un sistema planetario, puede esterilizar superficies enteras y alterar profundamente la química atmosférica. Algunas galaxias, especialmente aquellas con alta formación estelar y baja metalicidad, parecen ser más propensas a estos eventos. La radiación no siempre actúa de manera inmediata. A veces, su efecto es lento y acumulativo. Pequeñas dosis constantes pueden degradar lentamente las condiciones habitables, reduciendo la diversidad biológica o impidiendo que la vida compleja evolucione. En otras galaxias, donde estos procesos son más frecuentes o intensos, la vida puede quedar atrapada en etapas muy simples o no surgir en absoluto. Es importante entender que la hostilidad no es uniforme. Dentro de una misma galaxia, pueden coexistir regiones extremadamente violentas y zonas relativamente tranquilas. Sin embargo, en galaxias lejanas no podemos identificar estas regiones con precisión. Observamos promedios, no detalles. Esto introduce una gran incertidumbre en cualquier estimación de habitabilidad extragaláctica. La historia energética de una galaxia también importa. Algunas galaxias atravesaron periodos breves pero intensos de actividad que pudieron haber eliminado cualquier intento temprano de vida, incluso si las condiciones posteriores fueron más estables. Otras pueden haber mantenido niveles moderados de radiación durante largos periodos, permitiendo que la vida surgiera lentamente. Sin embargo, distinguir estos escenarios a grandes distancias es extremadamente difícil. La vida, al menos según lo que sabemos, es sorprendentemente resistente en ciertos contextos, pero también vulnerable en otros. Puede adaptarse a condiciones extremas, pero necesita límites claros. La radiación excesiva rompe esos límites. En un entorno donde la energía destruye más rápido de lo que la química puede organizarse, la biología no tiene oportunidad. Por eso, al evaluar las probabilidades reales de vida en otras galaxias, la radiación actúa como un filtro severo. Muchas galaxias pueden cumplir con los requisitos de tiempo y composición, pero fallar en este aspecto. La combinación de supernovas frecuentes, núcleos activos y eventos energéticos raros pero devastadores reduce aún más el número de entornos viables. Este filtro energético no es un detalle secundario. Es uno de los motivos principales por los que la vida puede ser mucho más rara de lo que la simple cantidad de galaxias sugiere. El universo puede ser vasto, pero también es implacable. Y la vida, si existe fuera de nuestra galaxia, debe haber surgido en regiones que lograron mantenerse protegidas de esta violencia cósmica durante periodos extraordinariamente largos. Incluso si una galaxia logra combinar tiempo suficiente, una herencia química rica y niveles de radiación moderados, aún queda un factor silencioso pero decisivo: la estabilidad orbital a gran escala. La vida no solo necesita un planeta adecuado, necesita que ese planeta permanezca en una órbita estable durante miles de millones de años. A escala galáctica, esta estabilidad no está garantizada. Las estrellas no están fijas en el espacio,
Se mueven alrededor del centro galáctico, interactúan gravitacionalmente con otras estrellas, con nubes de gas y con estructuras más grandes como brazos espirales. En regiones con alta densidad estelar, los encuentros cercanos entre estrellas son más frecuentes. Estos encuentros pueden perturbar sistemas planetarios, alterar órbitas o incluso expulsar planetas al espacio interestelar. En galaxias muy densas, como algunas elípticas o regiones centrales de galaxias espirales, estas interacciones son comunes. Un sistema planetario puede formarse correctamente, pero su estabilidad a largo plazo puede verse comprometida por perturbaciones externas. Un pequeño cambio en la órbita de un planeta puede provocar variaciones climáticas extremas, pérdida de atmósfera o impactos catastróficos. La vida, especialmente la compleja, es extremadamente sensible a estos cambios. La estabilidad no depende solo de encuentros estelares. La estructura gravitacional de la galaxia también juega un papel clave. Galaxias que han sufrido fusiones recientes presentan campos gravitacionales caóticos durante largos periodos. Estas fusiones pueden redistribuir estrellas, alterar órbitas y desencadenar oleadas de formación estelar acompañadas de radiación intensa. Aunque estos eventos son parte natural de la evolución galáctica, crean condiciones poco favorables para la continuidad biológica. Incluso en galaxias aparentemente tranquilas, existen perturbaciones lentas pero persistentes. Las ondas de densidad asociadas a los brazos espirales pueden modificar gradualmente las órbitas estelares. El paso periódico por regiones más densas puede aumentar la exposición a supernovas o a nubes de gas que afectan la dinámica planetaria. La Vía Láctea no es una excepción, pero parece haber ofrecido un equilibrio relativamente favorable en la región donde se encuentra el Sol. En otras galaxias, este equilibrio puede ser más difícil de alcanzar. Algunas tienen brazos espirales muy definidos y dinámicos, otras carecen de una estructura clara. En entornos irregulares, la falta de patrones estables complica la existencia de zonas galácticas donde los sistemas planetarios puedan permanecer sin perturbaciones significativas durante tiempos geológicos. La estabilidad también está relacionada con la masa de la galaxia. Galaxias muy pequeñas son más susceptibles a influencias externas, como mareas gravitacionales de galaxias vecinas. Estas fuerzas pueden distorsionar su estructura y afectar la estabilidad interna. Galaxias muy grandes, por otro lado, pueden tener núcleos extremadamente activos que alteran amplias regiones. Una vez más, la vida queda atrapada entre extremos. Otro elemento importante es la presencia de nubes moleculares gigantes. Estas estructuras, esenciales para la formación de nuevas estrellas, también representan regiones de alta densidad. El paso cercano de un sistema estelar a través de una de estas nubes puede alterar la nube de cometas que rodea al sistema, aumentando la frecuencia de impactos planetarios. En la Tierra, eventos de este tipo han ocurrido, pero de forma esporádica. En otras galaxias, podrían ser mucho más frecuentes. La estabilidad orbital no es algo que se pueda evaluar fácilmente a grandes distancias. No podemos seguir la trayectoria de estrellas individuales en galaxias lejanas con el nivel de detalle necesario. Debemos inferir estabilidad a partir de modelos y observaciones indirectas. Esto introduce un margen considerable de incertidumbre en cualquier cálculo de probabilidad. La vida necesita continuidad. No puede surgir, desaparecer y volver a surgir fácilmente. Una vez que un entorno se vuelve hostil, el proceso biológico se interrumpe. Por eso, incluso pequeñas perturbaciones repetidas pueden ser más dañinas que un solo evento extremo. En galaxias donde la dinámica es constantemente activa, la ventana para la vida se vuelve extremadamente estrecha. Este filtro dinámico reduce aún más el número de lugares potencialmente habitables. Muchas galaxias pueden cumplir con criterios químicos y temporales, pero fallar en proporcionar la calma gravitacional necesaria. La estabilidad galáctica es, en este sentido, una condición silenciosa pero indispensable.
Al integrar este factor en el análisis, la imagen se vuelve más sobria. La vida no solo necesita condiciones iniciales favorables, necesita que esas condiciones se mantengan contra un universo que está en movimiento constante. En otras galaxias, donde la dinámica puede ser más intensa o menos predecible, esa continuidad es mucho más difícil de garantizar. Por eso, cuando se habla de probabilidades reales de vida en otras galaxias, la estabilidad orbital actúa como uno de los últimos grandes filtros. Después de atravesar tiempo, química y energía, solo unos pocos entornos logran ofrecer el equilibrio dinámico necesario. Y aún en esos casos, la vida no está asegurada, solo es posible. Llegados a este punto, surge una limitación que atraviesa todo el debate sobre la vida en otras galaxias y que rara vez se enfrenta con honestidad. Solo conocemos un ejemplo de vida, uno solo, la Tierra. Todo modelo, toda probabilidad y toda extrapolación parten de ese único dato. En ciencia, trabajar con una muestra de tamaño 1 es una situación extremadamente frágil. No permite generalizar con confianza, solo sugiere posibilidades. La tentación de extrapolar es comprensible. Si la vida apareció aquí relativamente pronto después de que el planeta se volvió habitable, podría parecer razonable pensar que el proceso es común. Pero esa conclusión ignora un problema estadístico fundamental. No sabemos cuántos intentos fallidos ocurrieron antes ni cuántos entornos similares nunca produjeron vida. El hecho de que estemos aquí observando el universo introduce un sesgo inevitable. Solo podemos existir en un lugar donde la vida tuvo éxito. Este sesgo se conoce como selección observacional. No vemos planetas muertos preguntándose por qué no hay vida. Solo vemos el caso exitoso. Esto distorsiona profundamente nuestra percepción de probabilidad. Es posible que la vida sea extremadamente rara y que simplemente nos encontremos en uno de los pocos lugares donde ocurrió. También es posible que sea común. Con un solo ejemplo, no podemos distinguir entre ambos escenarios. Cuando extendemos este problema a otras galaxias, la incertidumbre se multiplica. No solo estamos extrapolando desde un único caso de vida, sino desde un único entorno galáctico. La Vía Láctea tiene características específicas: una masa intermedia, una historia relativamente tranquila, una metalicidad adecuada y una posición galáctica favorable para el Sol. No sabemos cuán representativa es de las galaxias en general. Muchos modelos intentan estimar probabilidades usando parámetros como número de estrellas, fracción de planetas y duración de condiciones habitables. Estos modelos son útiles, pero dependen de supuestos que no podemos verificar completamente. Cambiar ligeramente uno de esos supuestos puede alterar el resultado en órdenes de magnitud. Esto no significa que los modelos sean inútiles, sino que deben interpretarse con extrema cautela. Además, la vida no es un evento binario simple. No es solo aparece o no aparece. Existen múltiples niveles: vida microbiana, vida compleja, inteligencia tecnológica. Cada transición añade nuevos filtros. En la Tierra, la vida simple apareció relativamente pronto, pero la vida compleja tardó miles de millones de años en surgir. La inteligencia tecnológica, tal como la conocemos, es un fenómeno muy reciente en términos geológicos. Esto implica que incluso si la vida simple fuera común en otras galaxias, la vida compleja podría ser rara, y la inteligencia tecnológica aún más. Pero, de nuevo, no tenemos datos suficientes para cuantificar estas transiciones. Todo lo que hacemos es inferir a partir de un solo historial evolutivo. Otro aspecto crucial es que la vida terrestre podría no ser el resultado típico, sino uno excepcional. Nuestra historia incluye eventos contingentes difíciles de repetir: impactos, extinciones masivas, cambios climáticos, reorganizaciones ecológicas. Cada uno de estos eventos influyó en el curso de la evolución. En otros planetas, incluso con condiciones iniciales similares, la evolución podría tomar caminos completamente distintos o estancarse en etapas tempranas.
Cuando los científicos hablan de probabilidades reales, no están afirmando certezas, están delimitando rangos de plausibilidad. En el contexto extragaláctico, esos rangos son amplios, porque la base empírica es mínima. La falta de evidencia no invalida la posibilidad, pero tampoco la respalda con fuerza. Este reconocimiento de ignorancia no es una debilidad del método científico, es una de sus fortalezas. La ciencia avanza reconociendo lo que no sabe y evitando llenar los vacíos con suposiciones atractivas. En el tema de la vida en otras galaxias, la honestidad intelectual exige aceptar que estamos trabajando en el límite de lo observable. La extrapolación desde una sola muestra también afecta la interpretación de cualquier posible señal futura. Si algún día detectamos una biofirma en una galaxia lejana, será tentador concluir que la vida es común. Pero incluso entonces, deberemos preguntarnos si se trata de un caso aislado o de una tendencia general. Una detección no resolvería el problema estadístico, solo lo matizaría. Por ahora, la ciencia se encuentra en una fase de preparación. Refinamos modelos, mejoramos instrumentos y ampliamos catálogos de exoplanetas dentro de nuestra propia galaxia. Cada nuevo dato ayuda a reducir la incertidumbre, pero el salto a otras galaxias sigue siendo enorme, no solo por la distancia, sino por la pobreza de información directa. Aceptar que extrapolamos desde una sola muestra nos obliga a ser prudentes con el lenguaje. No podemos hablar de certezas, ni siquiera de probabilidades bien definidas. Podemos hablar de escenarios posibles, de condiciones necesarias y de filtros acumulativos. Cada filtro reduce el número de entornos potenciales, y la extrapolación desde un solo ejemplo hace que cualquier número final sea provisional. En última instancia, esta limitación nos recuerda algo fundamental. Nuestra comprensión del universo aún está en una etapa temprana. La pregunta sobre la vida en otras galaxias es legítima y científicamente válida, pero las respuestas actuales son necesariamente incompletas. Reconocer esto no apaga la curiosidad, la enfoca. Nos impulsa a buscar mejores datos en lugar de respuestas fáciles. Aunque la vida en otras galaxias siga sin confirmarse, eso no significa que estemos observando a ciegas. La astronomía moderna ha desarrollado métodos cada vez más sofisticados para estudiar galaxias lejanas y extraer información relevante sobre sus condiciones físicas y químicas. No observamos vida directamente, pero sí observamos los escenarios donde podría existir, y esos escenarios dejan huellas medibles. Uno de los indicadores más importantes es la tasa de formación estelar. Las galaxias activas, donde nacen muchas estrellas nuevas, suelen tener grandes reservas de gas y polvo. Este material es esencial para la formación de planetas. Sin embargo, una tasa demasiado alta también implica mayor número de supernovas, radiación intensa y entornos inestables. Por eso, los astrónomos no buscan extremos, sino equilibrios. Galaxias con formación estelar moderada y sostenida a lo largo del tiempo resultan más interesantes desde el punto de vista de la habitabilidad potencial. Otro elemento clave es la composición química del medio interestelar. Mediante el análisis espectroscópico, los telescopios pueden identificar la presencia de elementos como carbono, oxígeno y nitrógeno en galaxias muy distantes. Estas mediciones no nos dicen nada sobre organismos, pero sí sobre la disponibilidad de los bloques fundamentales para la química compleja. Cuando se detectan galaxias con enriquecimiento químico avanzado, se sabe que, al menos, han tenido una historia estelar capaz de producir los ingredientes necesarios. El polvo interestelar también ofrece pistas importantes. Aunque suele verse como un obstáculo para la observación, el polvo está compuesto de granos ricos en elementos pesados y moléculas complejas. Su presencia indica procesos químicos activos y ciclos de formación y destrucción de estrellas. En galaxias donde el polvo es abundante y distribuido de forma estable, las condiciones para la formación de sistemas planetarios complejos son más plausibles. Además, los astrónomos estudian la estructura general de las galaxias.
Galaxias con discos bien definidos, rotación ordenada y ausencia de perturbaciones recientes sugieren una historia relativamente tranquila. Estas características aumentan la probabilidad de estabilidad a largo plazo para sistemas planetarios. Por el contrario, galaxias con morfologías distorsionadas o señales de fusiones recientes suelen descartarse como entornos favorables para la vida sostenida. Las observaciones en diferentes longitudes de onda han ampliado enormemente nuestra comprensión. En el infrarrojo se detecta la formación estelar oculta por polvo. En el ultravioleta se identifican regiones de alta energía. En el radio se estudia el gas frío que alimenta nuevas generaciones de estrellas. Cada una de estas ventanas aporta información complementaria sobre el equilibrio energético de una galaxia. Sin embargo, todas estas observaciones tienen un límite claro. Trabajan con promedios. Cuando observamos una galaxia lejana, estamos integrando la luz de miles de millones de estrellas, planetas y regiones distintas. Cualquier señal potencialmente asociada con vida queda completamente diluida. No podemos aislar un planeta, ni una atmósfera, ni una superficie. Solo vemos el conjunto. A pesar de esto, los científicos utilizan estas observaciones para construir modelos probabilísticos, no modelos de vida, sino de habitabilidad. Se evalúa cuántas galaxias cumplen con criterios básicos: edad suficiente, metalicidad adecuada, estabilidad estructural y niveles moderados de radiación. Este enfoque no responde a la pregunta de si hay vida, pero sí reduce el espacio de búsqueda. Otro avance importante es la comparación entre galaxias. Al estudiar grandes muestras, los astrónomos pueden identificar patrones comunes y excepciones. Se observa, por ejemplo, que muchas galaxias similares a la Vía Láctea existen, pero no son la norma dominante. También se observa que la mayoría de las galaxias pequeñas presentan condiciones poco favorables para la formación de planetas complejos. Estos patrones ayudan a contextualizar nuestra propia galaxia dentro del conjunto cósmico. Es importante destacar que ninguna de estas observaciones constituye evidencia de vida. Son piezas de un rompecabezas incompleto. La ciencia avanza descartando escenarios imposibles antes de confirmar los posibles. En el caso de otras galaxias, todavía estamos en la fase de descarte y delimitación. Incluso así, este trabajo no es en vano. Cada nueva observación refina nuestra comprensión del universo y ajusta nuestras expectativas. Nos aleja de visiones exageradas y nos acerca a una imagen más sobria, pero también más profunda, del cosmos. La vida, si existe en otras galaxias, no será descubierta por casualidad, sino como resultado de décadas de observaciones acumuladas. Este enfoque gradual también protege a la ciencia de interpretaciones erróneas. Moléculas orgánicas, polvo rico en carbono o estructuras complejas no se confunden automáticamente con biología. Se analizan dentro de un contexto físico amplio. Esto es especialmente importante cuando se trata de galaxias lejanas, donde la resolución es limitada y la tentación de extrapolar es grande. En resumen, ya estamos observando mucho más de lo que parece. No vemos vida, pero vemos condiciones, historias y límites. Cada galaxia observada es un laboratorio natural que nos enseña qué combinaciones de factores son comunes y cuáles son raras. Y ese conocimiento es esencial para cualquier estimación honesta sobre las probabilidades reales de vida más allá de nuestra propia galaxia. A medida que el análisis se vuelve más detallado, aparece una distinción que suele perderse en el discurso popular. Probabilidad no es certeza. En ciencia, estos conceptos no son intercambiables. Una probabilidad alta no garantiza un resultado, y una probabilidad baja no implica imposibilidad. Cuando hablamos de vida en otras galaxias, esta diferencia es crucial para no caer en conclusiones apresuradas. Los modelos científicos pueden sugerir que ciertas condiciones son comunes en el universo. Por ejemplo, sabemos que hay muchas estrellas, que muchos sistemas tienen planetas
y que algunos entornos son químicamente ricos. A partir de ahí, se construyen escenarios plausibles, pero ningún modelo, por sofisticado que sea, reemplaza la evidencia directa. La probabilidad es una herramienta para organizar la incertidumbre, no para eliminarla. Un error frecuente es interpretar números grandes como confirmación implícita. Decir que existen cientos de miles de millones de galaxias puede sonar como una garantía de que la vida debe existir en muchos lugares. Sin embargo, este razonamiento ignora el efecto acumulativo de los filtros. Cada requisito reduce el conjunto de posibilidades. Tiempo adecuado, química correcta, estabilidad energética, dinámica orbital favorable. Cuando se combinan, el número de entornos realmente viables puede reducirse drásticamente. Además, la probabilidad no se distribuye de manera uniforme. No todas las galaxias contribuyen por igual. Algunas pueden tener probabilidades cercanas a cero, otras ligeramente mayores. Sin datos directos, no sabemos cómo se distribuyen realmente estas probabilidades. Lo único claro es que no podemos asumir una homogeneidad que el universo no tiene. La certeza científica exige observación repetible y verificable. En el caso de la vida extragaláctica, aún no tenemos ni una sola observación directa. Esto no es una postura conservadora, es una exigencia metodológica. La ciencia no se basa en lo que parece razonable, sino en lo que puede demostrarse. Mientras no haya evidencia, cualquier afirmación debe mantenerse en el terreno de lo provisional. Incluso dentro de nuestra propia galaxia, donde las observaciones son mucho más detalladas, aún no se ha confirmado vida fuera de la Tierra. Esto debería servir como referencia. Si detectar vida en sistemas relativamente cercanos ya es extremadamente difícil, hacerlo en otras galaxias es un desafío de otra escala completamente distinta. La distancia amplifica la incertidumbre. Otro punto importante es que las probabilidades pueden cambiar con nueva información. A medida que descubrimos más exoplanetas, entendemos mejor la formación estelar y refinamos modelos químicos, nuestras estimaciones se ajustan. Algunas hipótesis se fortalecen, otras se debilitan. Esto es parte natural del proceso científico. No existe una probabilidad final y definitiva. La confusión entre probabilidad y certeza también afecta la percepción pública. A menudo se presentan escenarios plausibles como hechos casi confirmados. Esto crea expectativas que la ciencia no puede cumplir en el corto plazo. Cuando no se encuentran pruebas, se interpreta erróneamente como un fracaso, cuando en realidad es una consecuencia lógica de trabajar con preguntas extremadamente difíciles. En el contexto extragaláctico, la probabilidad también está condicionada por nuestra capacidad de detección. Podemos estimar que algo es posible, incluso probable, y aún así no tener forma de observarlo. Esto introduce una separación clara entre lo que puede existir y lo que puede conocerse. La ciencia solo puede afirmar con certeza aquello que puede medir. Aceptar esta limitación no reduce la importancia de la pregunta. Al contrario, la vuelve más interesante. Nos obliga a distinguir entre lo que creemos posible y lo que sabemos con evidencia. Nos recuerda que el universo no tiene la obligación de ser accesible a nuestras herramientas actuales. Por eso, cuando se habla de probabilidades reales de vida en otras galaxias, la palabra real no implica confirmada, implica calculada dentro de un marco de incertidumbre honesta, implica reconocer los límites del conocimiento actual y evitar saltos lógicos injustificados. La historia de la ciencia está llena de ejemplos donde lo probable resultó ser falso y lo improbable terminó siendo real. Pero en todos esos casos, la transición de posibilidad a certeza ocurrió gracias a observaciones claras, no a suposiciones bien intencionadas. Ese mismo estándar debe aplicarse aquí. Mientras no tengamos evidencia directa, la vida en otras galaxias seguirá siendo una hipótesis plausible, pero no demostrada. Y esa distinción es fundamental. Nos permite avanzar sin perder rigor.
Mantener la curiosidad sin abandonar la precisión y explorar el universo sin proyectar sobre él nuestras expectativas. Si hasta ahora el análisis ha estado dominado por límites, filtros y cautela, el horizonte tecnológico introduce una variable nueva, la posibilidad real de ampliar lo observable, no de manera inmediata ni simple, sino gradual. La historia de la astronomía demuestra que cada salto tecnológico ha transformado preguntas filosóficas en problemas científicos concretos. Sin embargo, cuando se trata de vida en otras galaxias, incluso los avances más ambiciosos enfrentan obstáculos profundos. Los telescopios actuales ya han alcanzado una sensibilidad extraordinaria. Podemos observar galaxias formadas cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual. Podemos medir su composición química, su ritmo de formación estelar y su estructura general. Pero detectar señales asociadas con vida requiere algo más específico: aislar la huella de un planeta individual dentro de una galaxia entera. Ese desafío está varios órdenes de magnitud por encima de lo que hoy es posible. Las futuras generaciones de telescopios apuntan a mejorar resolución y sensibilidad, especialmente en el infrarrojo. Esto permitirá estudiar atmósferas de exoplanetas dentro de nuestra propia galaxia con mayor detalle. Sin embargo, extrapolar estas técnicas a otras galaxias es un salto enorme. La señal de un planeta extragaláctico queda completamente absorbida por la luz combinada de miles de millones de estrellas. Aún así, la ciencia no avanza solo por detección directa. También avanza por restricciones cada vez más precisas. En el futuro, podremos descartar con mayor seguridad ciertos escenarios. Por ejemplo, identificar galaxias donde la química necesaria para la vida es extremadamente rara, o donde la radiación hace imposible la estabilidad biológica. Reducir el espacio de lo posible es una forma legítima de progreso científico. Otra vía de avance es el estudio comparativo. Al entender mejor cómo se formaron y evolucionaron galaxias como la Vía Láctea, podemos inferir cuán comunes son entornos similares. Si descubrimos que galaxias con historias tranquilas y metalicidad adecuada son raras, eso reduce la probabilidad de vida extragaláctica. Si resultan ser relativamente comunes, el panorama cambia. No confirmaría vida, pero ajustaría expectativas. También se exploran ideas más indirectas. Algunas investigaciones proponen buscar anomalías a gran escala, como firmas energéticas difíciles de explicar mediante procesos naturales conocidos. Estas ideas son altamente especulativas y se tratan con extrema cautela. La comunidad científica es consciente de que, sin evidencia clara, cualquier interpretación extraordinaria puede ser un error de clasificación o una incomprensión del fenómeno físico subyacente. La inteligencia artificial y el análisis masivo de datos jugarán un papel importante. A medida que los catálogos de galaxias crecen, identificar patrones sutiles que antes pasaban desapercibidos se vuelve posible. Esto no implica encontrar vida, sino mejorar nuestra comprensión de qué galaxias se parecen más a la nuestra en los aspectos relevantes para la habitabilidad. Es crucial entender que el progreso tecnológico no elimina los límites fundamentales impuestos por la física. La velocidad de la luz, la atenuación de señales con la distancia y la mezcla de fuentes luminosas son barreras reales. No se trata de falta de ingenio humano, sino de leyes naturales que no pueden superarse. La tecnología puede acercarnos al límite, pero no lo borra. Por eso, el horizonte tecnológico no debe interpretarse como una promesa de descubrimiento inminente. Es una ampliación gradual del contexto. Nos permitirá hacer mejores preguntas, descartar hipótesis débiles y fortalecer modelos sólidos. La vida en otras galaxias seguirá siendo una cuestión difícil, incluso con instrumentos mucho más avanzados que los actuales. Este reconocimiento es importante para mantener expectativas realistas. La ciencia no progresa mediante revelaciones súbitas, sino mediante acumulación paciente de conocimiento.
Cada mejora instrumental añade una capa de comprensión, pero rara vez responde por completo a las preguntas más profundas. En el mejor de los casos, el futuro nos permitirá decir con mayor certeza qué tan común o rara podría ser la vida a escala galáctica. Quizá podamos identificar que ciertos tipos de galaxias son claramente desfavorables, mientras que otras reúnen condiciones más prometedoras. Pero incluso entonces, la confirmación directa seguirá siendo un desafío formidable. El horizonte tecnológico, entonces, no es una solución, sino una dirección. Marca hacia dónde se mueve la investigación y qué tipo de respuestas son razonables esperar. Nos recuerda que algunas preguntas, aunque legítimas, pueden permanecer abiertas durante generaciones. En este punto del análisis, la vida en otras galaxias aparece no como un misterio esperando ser resuelto mañana, sino como un problema profundo que exige paciencia, rigor y una comprensión clara de los límites. La tecnología amplía el alcance de la ciencia, pero no reemplaza la necesidad de evidencia sólida. Después de atravesar todos los filtros, tiempo, química, energía, estabilidad y límites observacionales, queda una conclusión que no es cómoda, pero sí honesta. La vida en otras galaxias es físicamente plausible, pero científicamente no verificada. Esta afirmación no es ambigua ni evasiva. Es el punto exacto donde nos lleva la evidencia disponible cuando se analiza sin adornos ni expectativas externas. El universo es vasto, antiguo y diverso. Produce estrellas, planetas y estructuras complejas de manera natural. Nada en las leyes de la física prohíbe que la vida surja en otros lugares. Sin embargo, la misma física impone condiciones estrictas. La vida no aparece simplemente porque el espacio sea grande. Requiere una secuencia precisa de eventos que deben alinearse durante periodos extremadamente largos. Cada interrupción reduce la probabilidad de éxito. Al observar otras galaxias, vemos sistemas que cumplen algunos de estos requisitos, pero rara vez todos al mismo tiempo. Algunas son químicamente ricas, pero dinámicamente inestables. Otras son tranquilas, pero pobres en elementos pesados. Muchas han pasado por episodios violentos que, aunque necesarios para su evolución, pueden haber eliminado cualquier oportunidad temprana para la vida. En este contexto, la vida no parece una consecuencia inevitable, sino un resultado contingente. Nuestra propia existencia confirma que la vida es posible, pero no nos dice cuán común es. Vivimos en una galaxia con características particulares, en una región específica y en un momento muy preciso de la historia cósmica. No sabemos si esta combinación es típica o excepcional, y sin esa referencia comparativa, cualquier estimación sigue siendo provisional. Este reconocimiento no debe interpretarse como pesimismo. Al contrario, es una señal de madurez científica. Durante siglos, la humanidad proyectó sus expectativas sobre el cielo. Hoy, aprendemos a escuchar lo que el universo realmente nos muestra, incluso cuando la respuesta es incertidumbre. Aceptar lo que no sabemos es parte esencial del avance del conocimiento. También es importante separar plausibilidad de narrativa. La idea de vida en otras galaxias es poderosa, inspiradora y culturalmente influyente. Pero la ciencia no se mueve por lo inspirador, sino por lo verificable. Mantener esta distinción protege la investigación de conclusiones prematuras y permite que el progreso sea sólido. El silencio observacional, lejos de ser decepcionante, es informativo. Nos indica que la vida, si existe fuera de nuestra galaxia, no se manifiesta de forma evidente a gran escala, no emite señales fáciles de detectar, ni altera el comportamiento global de las galaxias de manera obvia. Esto sugiere que, incluso si existe, puede ser rara, localizada o extremadamente discreta. Otra posibilidad es que la vida sea común, pero nuestras herramientas aún no estén a la altura del desafío. Ambas opciones siguen abiertas. Lo que la ciencia descarta es la certeza sin evidencia.
Y esa postura es precisamente lo que ha permitido que el conocimiento avance sin caer en errores irreversibles. En última instancia, la pregunta sobre la vida en otras galaxias revela tanto sobre el universo como sobre nosotros mismos. Nos obliga a confrontar los límites de la observación, a refinar nuestras definiciones y a aceptar que algunas respuestas requieren tiempos más largos que una generación. El universo no se adapta a nuestra curiosidad. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a su escala. Hoy, la conclusión más responsable es clara. La vida en otras galaxias es una posibilidad respaldada por la física, pero aún no respaldada por la observación. Todo lo demás pertenece al terreno de la hipótesis. Y en ciencia, las hipótesis no son finales, son puntos de partida. Mientras seguimos observando, midiendo y modelando, esta pregunta permanecerá abierta, no como un vacío de conocimiento, sino como una frontera activa, una frontera que define hasta dónde hemos llegado y cuánto nos falta por comprender. Y eso, en sí mismo, es una de las expresiones más profundas del espíritu científico.